Gracias, Marcelo, por tan bonita bienvenida. Voy a compartir pantalla para hablaros acerca de esto de discipulado y el mundo del trabajo, ¿no? He puesto una foto para comenzar. A ver si... Eso es. Sobre ser y hacer discípulos en el lugar de misión. ¿A qué os suena esto de ser y hacer discípulos? Cuando imaginamos algo, nos vienen imágenes a la cabeza, ¿no? Y algunas veces tenemos la imagen equivocada. Cuando a veces pensamos en qué es ser un cristiano, se nos ocurre un edificio, se nos ocurren bancos, se nos ocurren sillas, y esto no tiene que ver con ser un discípulo, esto tiene que ver a veces con la capacitación o con las reuniones o así, pero el ser un discípulo tiene que ver con estar en el lugar al que el Señor nos ha enviado y ser el discípulo de Jesús, ser Jesús en ese lugar, ser el seguidor de Jesús en ese lugar. Por eso a mí la imagen que se me venía a la cabeza era esto, es gente hablando. Gente cerca, gente que comparten algo entre ellos, puede ser que compartan su lugar de trabajo, puede ser que compartan amistad y están compartiendo algo más importante, que es compartir vida, porque el discipulado tiene que ver con eso, tiene que ver con transmisión de vida. Es algo como muy familiar, de la misma manera que un padre educa a un hijo a través de compartir vida, no de compartir conferencias. El discipulado tiene que ver con esto, con transformarnos en un seguidor de alguien y compartir la vida de Jesús, vivir la vida de Jesús. ¿Qué es ser discípulos? Ser discípulos es un proceso que dura toda la vida. No hay un momento en el que tú comiences el proceso de ser un discípulo y la termines cuando termina un curso, cuando termina unas semanas que en tu iglesia llaman semanas de discipulado. El proceso de discipulado dura toda la vida. Por eso tenemos que comenzar a pensar e introducir en nuestra mente que nosotros tenemos que estar en, fijaos la expresión, relaciones de discipulado. No hablamos de otra cosa. El discipulado tiene que ver con relaciones y tenemos que estar en ese tipo de relaciones toda la vida, porque en el momento en que no lo estamos, somos nosotros los que comenzamos a sufrir el proceso de secarnos, el proceso de dejar de crecer espiritualmente, de parecernos a Jesús. El agente principal de este proceso es el Espíritu Santo. Él es quien entra en nuestra vida y quien nos empuja en la dirección de parecernos a Jesús. La palabra de Dios habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en tu interior, produce un fruto. Y el fruto es el carácter de Jesucristo. El carácter de Jesucristo definido en esas 9 características que todos conocemos en el libro de Gálatas, ¿no? El amor, el gozo, la paz, la bondad, la paciencia, etc. Y vamos viendo esas características que no es para que escojamos alguna de ellas, no es la carta del restaurante, no es el menú del restaurante al que nosotros vamos y decimos yo quiero que me ponga amor y paciencia, y el otro escoge, no, es que él está interesado, el Espíritu Santo, en formar el carácter de Jesucristo en mi vida, y él lo que va a hacer es empujarlo. A veces de alguna manera no entendemos dónde va Dios en nuestra vida, a veces nos cuesta de entenderlo, ¿no? No sabemos por qué Dios permite en nuestra vida que pasen cosas que son desagradables, que son complicadas, que nosotros pasemos por situaciones en el lugar de trabajo. En muchas ocasiones se pasa por situaciones complicadas y difíciles, competitividad, malos ambientes, etcétera, que son difíciles de soportar. A veces tenemos que pasar por la pérdida de personas a las que queremos, a veces tenemos que pasar por la pérdida de nuestra propia salud. Y todo esto forma parte de un proceso que es el proceso del Espíritu Santo para producir en nosotros la persona de Jesús. Nosotros cuando pensamos en esto tenemos que comenzar a pensar en cómo el Hijo fue perfeccionado por lo que padeció. Por lo tanto, nosotros no deberíamos descartar o no deberíamos pensar que ser cristiano implicará el hecho de que Dios nos ahorre esto. Si no se lo ahorró al Hijo, ¿cómo nos lo va a ahorrar a nosotros que somos sus hijos adoptivos? Y él va a utilizar el Espíritu Santo, que es el agente principal de ese proceso, va a utilizar a cristianos que van a actuar
intencional y relacionalmente. Dos palabras muy importantes que me las vais a escuchar esta noche varias veces. Quiero decir intencionalmente, no ocurre por casualidad. Nos sentamos gente en las sillas de la iglesia y esperamos que crezcan. La gente no crece por escuchar mensajes. La gente crece muy poco por escuchar mensajes. No es el mecanismo de Dios para hacer crecer a la gente. Por lo tanto, hay que ejercer mecanismos intencionales. Hay que querer hacer discípulos. Es algo que nosotros decidimos hacer discípulos. Decidimos ser un discípulo de Jesús y decidimos hacer discípulos de Jesús. Y el proceso decimos que es relacional, porque el proceso de ser y hacer discípulos funciona a través de las relaciones y no de la información. Demasiadas veces hemos pensado en discipulado como sentar gente, darles unas clases y soltarlos y decir ya tenemos discípulos. Vemos que no lo estamos haciendo, vemos que no está funcionando bien, decimos vamos a montar un programa, hacemos un programa especial de tantas semanas, les sentamos, les contamos cosas y decimos ya tengo discípulos. Mirad, esto no funciona así. Con Jesús no funcionó así, con Pablo no funcionó así, en los ejemplos que en las Escrituras tenemos en el libro de los Hechos no funcionó así, sino que el proceso funciona a través de las relaciones. Todo en la Biblia es una estructura relacional. Nosotros fuimos creados como seres humanos para tener relación con Dios. Nosotros hemos sido creados como un pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pueblo de Dios, la Iglesia en el Nuevo Testamento, somos un cuerpo relacional y nosotros somos transformados a través de esas relaciones. El Espíritu Santo utiliza a otros cristianos y el objetivo es construir la persona de Cristo en el creyente. El Espíritu Santo no va a parar, no va a detenerse. Nosotros podemos detener la obra del Espíritu Santo, sabemos que es uno de los problemas que tenemos, pero el Espíritu Santo no va a detener su obra hasta que nosotros no seamos hechos a la estatura, a la medida de Jesús. Y eso se nota cuando nosotros estamos siendo discipulados, cuando nosotros estamos en ese proceso de discipulado, porque nosotros hacemos otros discípulos. Ese es el proceso que el Espíritu Santo puso en marcha en Pentecostés y que tiene que continuar hasta el día de hoy. Un discípulo hace otros discípulos. Un discípulo transmite la vida de Dios que tiene en él, la vida que fluye por estar en Cristo, la vida eterna la transmite a otros. Y esto es lo que hace que la Iglesia continúe un siglo tras otro. ¿Y por qué en el entorno laboral? ¿Por qué el entorno laboral es tan importante para hacer discípulos? Pues quiero mostraros algunas cuestiones que me gustaría que las pensarais. En primer lugar, porque es un lugar en el que normalmente hemos creado un elemento clave para transmitir vida, que es la credibilidad. ¿Cómo se crea la credibilidad? Se crea con el tiempo. Se crea cuando los demás que están en las mismas circunstancias que nosotros, porque ahí compartimos problemas, compartimos circunstancias, compartimos un entorno y ellos nos ven reaccionar a los problemas del día a día de una forma distinta. Tenemos unos valores y unos criterios diferentes. Queremos parecernos a Jesús en ese lugar de trabajo. Y como estamos ahí, vamos ganando ese elemento clave para la transmisión de vida, que es la credibilidad. Nosotros tenemos que crear estructuras de credibilidad y nuestro trabajo, la manera en la que nosotros lo hacemos, la manera en la que nosotros peleamos contra el mal, la manera en que mostramos a Jesucristo en ese lugar genera credibilidad. Jesús era creíble. Esto es lo que es increíble para nosotros, ¿no? Porque Jesús era el enemigo de todos, pero Jesús era creíble. El entorno laboral es donde tenemos más contacto, y quiero decir contacto natural, contacto no forzado con personas no cristianas. Pasamos 80.000, 90.000 horas a lo largo de la vida, sorprendente, ¿verdad? 90.000 horas, muchas personas pasamos trabajando con otras personas que no son cristianas. Y es ahí en donde hemos sido enviados por Dios. Esto es una cosa importante también. Esto tiene que ver con nuestro llamamiento. Tiene que ver con nuestra vocación. Vocación no es lo que tienen los pastores, lo que tienen los ministros, lo que tienen los misioneros. Vocación es lo que tiene todo cristiano. El pastor lo tiene el misionero, pero también lo tiene el carpintero, también lo tiene el contable, también lo tiene el funcionario público. Cada uno de nosotros estamos en un lugar porque ese es el lugar al que Dios nos envió. El lugar en el que estás en el día de hoy es
tu lugar de misión, el lugar al que Dios te ha enviado a hacer la misión de Dios, a cooperar con Dios en su misión. Quien está en misión es Dios, por eso hablamos de la misión de Dios. Quien está en misión es Dios. Dios es el misionero, Jesús es el gran misionero de Dios, y nosotros entramos en la misión de Dios. Por el llamamiento de Dios a nuestras vidas, nosotros entramos en la misión de Dios. Nuestros lugares de trabajo es el sitio al que Él nos ha enviado. Algunos dirán, es que no me gusta mi trabajo, yo quiero cambiar de lugar de trabajo. Bien, es lícito cambiar de lugar de trabajo. Si el Señor te permite cambiar de lugar de trabajo, te pone en otro lugar, ese es el lugar de misión que el Señor te ha confiado. Esto es muy importante, que nosotros sepamos que nuestro lugar de trabajo es nuestro lugar de misión. Solo un 1% de la Iglesia tiene como lugar de misión la Iglesia. El 99% restante han sido llamados a otros ámbitos. Tienen el mismo llamamiento del pastor, pero a otro lugar diferente que es su lugar de trabajo. Es el llamamiento prioritario de la persona. Hacer discípulos es más que evangelismo. El evangelismo forma parte de la misión, pero no toda la misión es evangelismo. A veces somos reduccionistas, reducimos la misión de Dios a evangelizar, pero la misión de Dios tiene que ver con lo mismo que trajo a Jesús a la tierra. Y lo que trajo Jesús a la tierra es, en expresión del apóstol Juan, en 1 de Juan 3:18, dice, para destruir las obras del diablo. Para esto vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Nosotros somos llamados a ver, somos llamados a mirar con los ojos de Jesús, a localizar dónde están las obras del diablo y destruirlas. Esto es lo que Jesús hacía constantemente. Y nosotros no podemos pasar por los sitios donde localizamos que hay una obra del diablo sin enfrentarla. La obra del diablo es una provocación para nosotros. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de esto. Nosotros hemos sido llamados a enfrentar esas obras del diablo. Y eso a veces son estructuras del mal. Y las estructuras del mal, el mal no solo es una cuestión puntual, sino que el mal genera estructuras para protegerse, para blindarse. Y nosotros como cristianos tenemos que atacarlas. Y a veces estas estructuras del mal están en nuestros lugares de trabajo. En muchas ocasiones son muy visibles en nuestros lugares de trabajo, cuando se abusa de otros trabajadores, cuando de alguna manera se abusa de clientes, se abusa de proveedores. En ese caso, lo que estamos viendo que en lugar de construir una sociedad más justa, lo que está haciendo el mal es condenar a un montón de gente a una vida miserable. Y nosotros hemos sido llamados a enfrentar esto. Tenemos que darnos cuenta de que nuestro trabajo no solo tiene consecuencias personales en el sentido de que me provee de un salario, sino que mi trabajo tiene consecuencias sociales. Mi trabajo tiene consecuencias espirituales, mi trabajo tiene consecuencias físicas, tiene consecuencias en la ciudad en la que estoy, tiene consecuencias en el país en el que estoy. Mi trabajo puede expandir el bien o puede expandir el mal. Y yo no puedo expandir el mal, estoy aquí para recortar el mal, para enfrentar el mal. Por lo tanto, fijaos que yo no estoy en mi trabajo solo para evangelizar. Y localizar esto es muy importante. Estoy ahí para destruir las obras del diablo, para reconciliar al mundo con Dios, ¿no? Para ponerlo todo bajo los pies de Jesús. Por eso es que el entorno laboral es tan importante para el discipulado. ¿Por qué el discipulado es una prioridad? ¿Por qué el discipulado y no otra cosa? ¿Por qué el discipulado es la clave y no una cosa más dentro de un montón de cosas que hay que hacer? En primer lugar, diría porque esa es la última tarea que Jesús nos encargó cuando se fue. Muchas veces escuchamos una cosa y entendemos otra. ¿No habéis escuchado nunca que el versículo de Mateo 28:19 dice id y predicad? Pero ¿sabéis? No dice id y predicad. No lo dice. Leedlo bien, no lo dice. No dice id y proclamad el evangelio. Tampoco dice esto. Sino que el versículo de la Biblia dice id y haced discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, nuestra tarea es esta. Incluso en el versículo siguiente, en el versículo 20, lo especifica muy bien. Dice, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Por lo tanto, la tarea es esta, es enseñar a las personas, a aquellas personas con las que nosotros tenemos roce cada día, a guardar las cosas que el Señor Jesús nos ha mandado. El Señor Jesús nos llamó a hacer discípulos. ¿Dónde? En el lugar al que te ha enviado. En el lugar donde Dios te ha puesto, tú tienes que hacer discípulos, porque es el mandamiento de Jesús para la iglesia hasta que Él vuelva.
hasta que Él vuelva, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Id a hacer esto y yo estaré con vosotros. En segundo lugar, porque fue el centro del ministerio de Pablo. Me gustan esos dos versículos que hay aquí. Si queréis echarle un vistacillo a Gálatas capítulo 4 y el versículo 19. Dice ahí en Gálatas 4 que eso es lo que hace Pablo, ¿no? Dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que, mirad la expresión, me gusta, dice, que Cristo sea formado en vosotros. Este es el propósito de Pablo, que Cristo sea formado en vosotros. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo cuando nosotros nos relacionamos, no solo evangelizamos, estamos tratando de que Cristo sea formado en la gente con la que nosotros estamos. La evangelización es una parte de ello, luego veremos qué lugar tiene, pero no es toda la expresión, sino que nosotros vamos más allá de la evangelización, vamos muchos pasos más allá y no podemos parar hasta que Cristo sea formado en vosotros, porque si no, mientras sufrimos dolores de parto. Dice Efesios capítulo 4 y versículo 13, ¿no? En Efesios está hablando de los 5 dones que se dan en la iglesia para capacitar a los santos para la obra del ministerio, y luego dice en el 13, hasta que todos lleguemos, todos, nadie debe quedar a mitad de camino, hasta todos lleguemos a la unidad de la fe. Y ahora especificará más qué es esto de la unidad de la fe. Es el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y este conocimiento no es solo conocimiento intelectual, no es solo conocimiento griego, es conocimiento judío. Para los griegos conocimiento era el conocimiento intelectual, para los judíos era algo de estar comprometido con él, hasta el punto de que conocer a alguien era tener relaciones sexuales, era tener la intimidad máxima que se podía llegar a tener. Decían que conoció a su esposa, ¿no? Conoció a su esposa significaba esto, que había tenido intimidad con ella. Fijaos lo que nos dice aquí. Nos dice hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos a la intimidad total con el Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es de lo que se trata. Ser iglesia se trata de esto, de llevar a la gente a la estatura completa de la plenitud de Cristo y no parar hasta llegar hasta ahí. ¿Cómo hemos creado iglesias en donde el discipulado es un elemento optativo, es una asignatura, un crédito de libre elección, es algo optativo, en donde puede darse... Hay muchas iglesias en cuyo ADN no está plantado el hacer discípulos. Nos hemos apartado del camino y nos hemos conformado con que el objetivo de nuestra iglesia era hacer el mejor espectáculo del mundo, montar el mejor culto posible en la iglesia. Pero ¿cómo hemos medido nuestro éxito en nuestras iglesias? Porque quizás el éxito lo medíamos por cuánta gente teníamos sentada, o por cuánta gente se bautizaba, o por las ofrendas, o por muchas otras cosas, pero no hemos medido en si la gente se parece más a Jesús ahora que hace un año. Cuando este es la verdadera medida del éxito de lo que está haciendo una iglesia es si hace discípulos o no. Esto es estratégico para conseguir un avance cualitativo. El movimiento evangélico es el movimiento de carácter espiritual que más crece en el mundo a día de hoy. En nosotros tenemos la gloria y en nosotros la miseria. Crecemos abundantemente, pero mayoritariamente crecemos superficialmente. Hay poca transformación. El problema número uno del movimiento evangélico hoy en día puede ser la superficialidad. Vamos a decir que tenemos un montón de gente que, en expresión muy británica, tenemos un montón de hooligans, gente que chilla mucho. Pero tenemos poca gente que ha sido transformada por el Evangelio. Hay como una desconexión entre lo que sucede el domingo y el día a día, entre lo que sucede en el edificio de la iglesia y lo que sucede en esas horas, miles de horas de trabajo anuales que tenemos. Y la cuestión está en por qué no hemos hecho discípulos. Hemos extendido el Evangelio, pero no nos hemos preocupado de que esas personas realmente reflejen a Cristo. En muchas iglesias
eso no forma parte del ADN de la Iglesia. Pero es que en segundo lugar es estratégico para conseguir avance cuantitativo. Como os decía, el movimiento evangélico es el que más crece en todo el mundo, pero si creemos que ese crecimiento sea sostenido, si no tenemos en nosotros mismos la semilla de nuestro propio decrecimiento. Y esto está sucediendo en algunos lugares donde el evangelio había crecido enormemente. Estamos viendo la reducción hoy en día en varias ciudades del mundo de lo que es el movimiento evangélico, porque no estamos haciendo discípulos. Hemos hecho consumidores. El mal, en lugar de atacarlo, lo hemos alimentado. Hemos alimentado el monstruo. El consumismo hoy en día es parte del enemigo, es parte de la estrategia del enemigo para despertar. Un consumidor y un discípulo son justo lo contrario. Un discípulo es alguien que acepta morir a sí mismo para que Cristo viva en él. Si tú no mueres a ti mismo, si no tomas tu cruz y sigues a Jesús, tú no puedes ser su discípulo. Pero nosotros hemos creado un grupo de personas que van de un lugar para otro buscando servicios religiosos. La palabra de un discípulo es no yo, sino Cristo en mí. La palabra de un consumidor es yo, yo, yo. Y por eso la palabra de muchas iglesias es tú, porque están enfocadas en darle de comer al consumismo, darle de comer al individualismo radical de nuestro tiempo y decir que esto es cristianismo. Pero ahí está la semilla de nuestra propia derrota. Si nosotros, en lugar de extendernos superficialmente, no hacemos discípulos, estamos cavando la tumba de esta forma de cristianismo que es el movimiento evangélico. El movimiento evangélico no ha existido siempre y probablemente no existirá siempre, sino que somos una forma de cristianismo. El cristianismo a lo largo de la historia es rico en movimientos y nosotros somos una parte de esos movimientos del cristianismo. Pero tenemos que cuidar, si queremos perdurar en el tiempo, tenemos que perdurar en la vida que hay en Dios. Si esto es así, el fruto de nuestra vida tiene que medirse, el fruto, el éxito de nuestra vida tiene que medirse en personas que se parecen más a Jesús cada día de la vida. 4 elementos para hacer discípulos, ¿vale? ¿Cómo se hacen los discípulos? Los discípulos se hacen así, mirad. En primer lugar, se hacen a través de las relaciones. Jesús nos envió a hacer relaciones con otras personas. Las relaciones son la clave. La relación con Jesús es mi primera relación, pero luego mi segunda relación es qué hago con los demás. Amarás a Dios por encima de todas las cosas, la primera, pero la segunda es amarás al prójimo como a ti mismo. Y entonces a continuación la tercera es ir y hacer discípulos. Y cuando una iglesia hace esas 3 cosas, ama a Dios por encima de todas las cosas, ama al prójimo como a ti mismo y hace discípulos, Jesús es claramente visible a través de ese grupo de personas. Por lo tanto, la clave es esta. Hemos sido llamados a hacer relaciones para el reino. Esa es la forma en la que el Espíritu Santo utiliza para transmitir la vida de un discípulo al otro. Por lo tanto, el proceso de discipulado es que nosotros nos vamos a poner en grupos reducidos de personas, reducidos a 3 o 4 personas. Mejor 3 o 4 que 1 o que 2 personas. 1 no hace grupo, pero 2 que sí que harían grupo tienen menos interacciones con ello que un grupo de 3 o de 4. Es muy curioso que Jesús utilizó una pauta. Jesús utilizó la pauta de grupo de 3, grupo de 12, grupo de 120. La sociología nos dice que esto es cómo funciona el crecimiento de una comunidad. El grupo de 3 para él era Santiago, Juan y Pedro. Este era su grupo de 3. Su grupo de 12 eran los 12 apóstoles. El grupo de 120 son los 120 que quedaron cuando Jesús subió, ascendió a los cielos. Esa estructura es básica y nuestras iglesias, si quieren estar estructuradas de una manera en que se mantenga ese espíritu de comunidad y no se pierda, tienen que estar estructuradas en grupos de 3, de 12 y de 120. Los números son aproximativos, 3 o 4, 12 o 15, 120 o 150. Pero tienen que conservar esa triple estructura del grupo más reducido, el grupo mediano, el grupo grande, para que esto funcione, para que las relaciones
sigan fluyendo, porque si el grupo es más grande y no se estructura en grupos de 120, las relaciones dejan de producirse, el proceso de discipulado se detiene. En segundo lugar, para hacer discípulos tenemos que tener un sometimiento mutuo a la verdad. Qué importante es esto. La verdad es el elemento clave. A veces nos preguntamos, ¿qué material utilizo para hacer discípulos? Olvídate del material. Lo que es importante es que sea rico en la palabra, que sea muy rico en la palabra. Cada vez me gustan menos los materiales, perdonadlo si alguno de vosotros sois creadores de materiales, pero cada vez utilizo más en mis relaciones de discipulado la propia escritura. Es coger la Biblia y asarla, o sea, aquello de hasta que no la tengamos asumida en nuestro corazón, hasta que no la hayamos metido en el interior de nuestro corazón, no parar. Y eso con la implicación de, ¿y esto qué implica para mí? ¿Y esto qué implica para nosotros? ¿Qué compromiso implica el hecho de lo que estamos leyendo hoy en la palabra, ¿no? Eso es esencial para crecer como discípulos. Hemos visto relaciones, las relaciones son transformadoras, mucho más que la información. En segundo lugar, sometidos bajo la autoridad de la palabra. En tercer lugar, mutua y saludable rendición de cuentas. En inglés existe una palabra para la cual nosotros no tenemos ni siquiera palabra. Me pregunto por qué nuestro idioma no ha producido una buena palabra para explicar esto. Se llama, la palabra en inglés es accountability, es rendir cuentas. Nosotros tenemos que utilizar una expresión porque no tenemos palabra para esto, ¿verdad? Rendir cuentas. Qué importante que yo le dé a los demás la autorización y el permiso para pedirme cuentas sobre cómo estoy viviendo mi vida cristiana, sobre cómo estoy progresando. Y esto no es el permiso para meterse en mi vida, es el permiso para que yo camine transparentemente delante de los demás. A aquellos con los que estoy en una relación de discipulado, les pido por favor que me ayuden a ver lo que yo no veo. ¿Dónde está el ángulo muerto de mi espejo retrovisor? Porque mi espejo retrovisor tiene ángulos muertos que yo no localizo, pero en cambio que los demás ven claramente. En 10 minutos los han localizado cuando yo soy incapaz de verlos, pero tengo que darles permiso para que lo hagan. Esto viene de movimientos del pasado dentro del movimiento evangélico, ¿no? Estoy pensando en los antiguos metodistas, ¿no? Pasaban la mano por detrás de la espalda y se preguntaban, ¿cuál es el estado de tu alma? Qué bonita pregunta. Qué bonita pregunta. ¿Cuál es el estado de tu alma? ¿No? Ese permiso para hacer preguntas. El permiso para hacer las preguntas incómodas, hacer las preguntas que ni yo me hago algunas veces. Pero qué importante este tercer elemento. Y el cuarto elemento es el elemento del discipulado relacionado con todas las áreas de la vida. El discipulado de la vida entera, que incluye mi familia, que incluye mi trabajo, que incluye mis pasiones, que incluye todo lo que soy yo. Pregúnteme por mi trabajo. Qué pocas veces en nuestras iglesias nos preguntamos el uno al otro, ¿cuáles son las dificultades más grandes que enfrentas en tu trabajo? ¿Por qué puedo orar concretamente por ti, por esta semana en tu lugar de trabajo? Esto es ser un discípulo en tu lugar de trabajo. ¿Cómo se llama el nombre de las personas por las cuales tú estás orando por tu lugar de trabajo en este momento? ¿Quiénes son? Porque a veces conocemos los contactos que tiene un misionero en China, pero no conocemos el nombre del jefe de la persona que se sienta en la silla de al lado en la iglesia. ¿Cómo necesitamos comprometernos los unos con los otros en ese proceso de discipulado en el lugar en donde paso más tiempo? ¿Cómo funciona en la vida práctica diaria ese discipulado? Bien, lugar de trabajo. Proceso fácil de recordar y aplicar porque son 5 P's. Presencia, proximidad, pasión, proclamación y perseverancia, ¿vale? 5 P's que hay que tener en mente. En primer lugar, estar presente. Estar presente. No vayas a tu lugar de trabajo como una maldición, como un lugar en el que pasar el mínimo de tiempo posible, donde escatimar el tiempo, donde ser el último en entrar y el primero en salir. Sino quédate ahí. Está físicamente ahí, pero también físicamente comprometido con ese lugar. Es
bendecir a las personas. Cuando entras en tu lugar de trabajo, hay liturgias que se pueden acomodar a la entrada en tu lugar de trabajo. Es decir, Señor, yo no sé con quién quieres hablar en este día de hoy, pero aquí hay un montón de compañeros de trabajo y yo estoy aquí. Señor, hazme consciente de lo que tú estás haciendo en las vidas. Si nosotros creemos que la misión es de Dios, quien está en misión en mi lugar de trabajo es Dios. Y yo quiero apuntarme a la misión de Dios en ese lugar de trabajo. Por lo tanto, lo que le pido simplemente es hazme consciente. ¿Por quién puedo orar en este día de hoy? Y estar ahí, comprometido con el lugar de trabajo. A veces las mejores conversaciones surgen cuando el trabajo ha terminado, cuando ya parte de la gente se ha ido, cuando quedamos 2 o 3 ahí solo y alguien viene a tu lugar de trabajo. Incluso tú estás liadísimo, tienes un día que te has tenido que quedar a trabajar horas extras, ¿vale? Y entonces viene alguien encima a contarte su vida, ¿vale? Y tú lo que haces es cerrar tu portátil y decir, cuéntame, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Cómo puedo servirte? ¿No? Eso es estar presente en tu lugar de trabajo. En segundo lugar, la proximidad. Mira, la presencia mide dónde estás físicamente, pero la proximidad mide dónde estás emocionalmente. Y es regalar lo único que tienes en tu vida que no tiene repuesto. Y lo único que no tiene repuesto en tu vida es el tiempo. El tiempo que tú regalas a los demás no lo vas a poder recuperar nunca. Estás regalando vida a las personas. Pasa tiempo con ellas. Pasa tiempo. Solo cuando les regalas tiempo puedes comenzar a entender dónde está causando efectos el pecado en la vida de la otra persona. Y puedes pasar a la tercera fase, que es la pasión, que es involucrarte en la vida del otro. Pero para eso tienes que entender, todas las personas estamos siendo afectadas por el mal y por el pecado, todas. No hay nadie que no esté siendo afectado por el mal y por el pecado. Y entonces el mal y el pecado mata y destruye. Por lo tanto, hay mortandad y destrucción en la vida de la otra persona. Hay cosas que duelen en la vida de la otra persona. Y Dios te ha llamado a involucrarte en lo feo, en lo que duele, en el pecado de la vida de otra persona. Ministrar la debilidad. Recuerda esta frase. Ministrar la debilidad. ¿Cómo puedo yo ministrar la debilidad en la vida de la otra persona? Primero tengo que localizarla. Y para localizarla tengo que pasar tiempo con ella. Y a veces Dios te dice cosas extraordinarias. Estás hablando con una persona y Dios te dice, di esto. Y tú dices, no, Dios, no puedo decirle esto. Es una grosería. Esto si se lo digo, esto no se dice. Y Dios te vuelve a repetir, dile esto. Y tú estás hablando de la persona y resistiéndote. Y entonces no sabes cómo sale de tu boca aquello que Dios te había dicho. Y la persona se derrumba. ¿Os acordáis en Juan 4? Jesús estaba hablando, dame agua del pozo donde hay que adorar. Y Jesús después de donde hay que adorar. Y todo esto dice, ve y trae a tu marido. Cuéntaselo a tu marido. Y dice, no tengo de marido. Dice, claro, ese es el problema. Que es que a ti nadie te ha querido nunca. El problema es este. Que has sido una persona a quien nunca nadie... Has sido una persona utilizada, pero no una persona querida nunca. Este es el problema real. Y eso te lo tiene que revelar Dios. Hay una parte que tú no puedes localizar muchas veces, pero cuando pasas tiempo con la gente, localizas y puedes involucrarte, puedes ministrar la debilidad. Y cuando has ministrado la debilidad, a veces se abre la puerta del evangelio. A veces nosotros tenemos leyendas urbanas. Y leyendas urbanas que dicen no se puede. O leyendas urbanas la gente no está interesada en el evangelio. Leyendas urbanas como esta persona nunca se va a convertir. Esas son leyendas urbanas. Pero cuando nosotros hemos localizado y hemos trabajado en la debilidad de la otra persona, lo más fácil que te ocurra es que se abran las puertas para la proclamación del evangelio. Cuando queremos girarlo al revés y queremos comenzar por la proclamación, muchas veces enfrentamos la pared. Yo vivo en Europa. Esto es otra cosa, vivir en Europa. Pero cuando utilizamos una dinámica así, en donde nosotros nos comprometemos con la vida de la otra persona, se abren también, incluso en Europa, oportunidades para hablar el evangelio. Y luego quédate en la vida de esa persona. Acompáñale. ¿Hasta cuándo? Hasta que él aprenda a hacer otro discípulo. Esta es la medida en cuando tú puedes decir, trabajo terminado. Aprendió a hacer otro discípulo.
ya se ha reproducido. Esto es fantástico verlo. No os lo perdáis, esto es fantástico. Y voy a parar aquí, tengo alguna diapositiva más, pero está bien así. Yo creo que os he contado algunas cosas, espero que os haya inspirado por lo menos. Pues, si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Jaume. Da para seguirte escuchando, realmente las diapositivas que quedaron son un compromiso quizás para tenerte en el futuro otra vez con nosotros. La verdad que me pasa que te seguiría escuchando varias horas más. Tengo algunas preguntas aquí para hacerte. Tenemos unos 12 minutos. Si ustedes tienen más preguntas, pueden escribirlas en el Slido y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la conferencia pasada. Las grabamos y se las enviamos para que ustedes puedan tener las respuestas y así también comprender un poco más este tema. Dice, excelente presentación, doctor Llenas. ¿Cómo ve los matices del cristianismo en Europa postcristiana versus Latinoamérica, donde se conserva un cristianismo cultural nominal que se dice de palabra pero que no se vive? Mientras que en Europa quizás hay más ateísmo o agnosticismo. ¿Y qué retos y aplicaciones ve desde una Europa indiferente a una latinoamericana, a una realidad latinoamericana de apariencia? ¿Ha experimentado un cambio social visible en España debido al movimiento de fe y trabajo? El movimiento de fe y trabajo es reciente en España. No estamos aún en la fase de decir podemos aprender un montón de lo que hemos hecho en el pasado, sino que estamos dando los primeros pasos, estamos tratando de sembrar aún, estamos en la fase de expandir esa idea. Muchas iglesias en España no han localizado que el trabajo es el lugar de misión y por eso estamos repitiéndolo cansinamente, ¿no? Hasta que ellos se harten de escucharlo, pero poco a poco va creciendo. Vamos teniendo oportunidades en lugares como son los seminarios teológicos, las facultades teológicas. Ahí estamos sembrando mucho porque ellos son los pastores del futuro y por lo tanto invertir en ellos es para nosotros estratégico. He estado bastante, tampoco tanto. Algunas veces he estado en Latinoamérica, ¿no? Y se hace difícil porque es una realidad compleja y distinta de la que vivimos en Europa. Entonces, sería muy aventurado hablar de... Además, las realidades son tan diferentes, es decir, Guatemala, en donde he estado con Argentina, tienen poco que ver. Son dos realidades. Una es una realidad muy indígena, por ejemplo, la de Guatemala, ¿no? Que es totalmente distinta a la realidad de Argentina. Latinoamérica es muy diversa. Hay trazos que pueden ser parecidos de un lugar a otro, igual que Europa. Europa, en nuestra pequeñez, somos un continente que cabemos en cualquier sitio, en el bolsillo de alguien, hay mucha diversidad, ¿no? Hay mucha diversidad de idiomas, incluso en un país como España tenemos mucha diversidad de caracteres. Yo pertenezco al grupo de los catalanes, ¿no? Y yo hablo, mi primer idioma es otro idioma, que es el catalán, ¿no? Y Cataluña, por ejemplo, en referencia a España, por ejemplo, en España el 60% de los niños aún estudian en las escuelas de religión católica, pero en cambio en Cataluña es menos del 30%. Por lo tanto, es toda una realidad espiritual diferente dentro del mismo país. Entonces, es complejo. Europa le llaman la excepción europea, porque es el único continente en donde los evangélicos apenas llegan al 5%, cuando en todos los demás continentes del mundo están en el 20 o más. Entonces, somos la excepción europea, ¿no? Yo creo que hay cosas que nosotros hemos aprendido, que estamos aprendiendo ya, que se van a producir en las grandes ciudades del mundo, que ya se están produciendo en las grandes ciudades del mundo. Cuando escribí mi libro del liderazgo y posmodernidad, ya identificaba esto, de que la posmodernidad está muy implantada en las grandes ciudades.
Incluso en China, hace un tiempo teníamos contacto con parte de la iglesia china y ellos nos decían, en las grandes ciudades el evangelio ha dejado de crecer, en cambio en el campo sigue creciendo, ¿no? Por lo tanto, es difícil. Yo diría que hay lecciones que podemos sacar, pero que tenemos que ser cuidadosos de extrapolar de un sitio al otro porque son momentos espirituales diferentes y sin embargo hay parecidos en las grandes ciudades. Es interesante lo que dices, Jaume, leyendo un libro conocido en el ambiente de la sociología de Saskia Sassen, una socióloga que escribió sobre el movimiento de las ciudades globales. Ella puntualiza que hay culturas similares en las ciudades globales que a veces ni se vinculan muy cercanamente a la realidad del propio país, ¿no? O sea que yo estoy plantando, por ejemplo, una iglesia en Buenos Aires con un grupo de líderes en un lugar donde hay menos del 1% de cristianos, Wow. en un país donde tenemos 15% y en algunos lugares más. Tenemos bolsones en la ciudad de Buenos Aires global, donde hay menos del 1% de evangélicos Sí, sí, y sí. Eso mucho es trabajo. Europa, eso prácticamente es Europa. Muy Sí. interesante, muy interesante. Jaume, tengo una pregunta más, tenemos unos minutos todavía. Si podrías ampliar un poco más acerca del primer elemento en el proceso del discipulado? Explica un poco más acerca del grupo pequeño, mediano y amplio. Vale. Um, en las estructuras para que cualquier proyecto vaya adelante, en las estructuras para que cualquier pueblo avance, en las estructuras para que... Eso es una definición de la sociología. Es curioso que Jesús lo utilizó muchísimo antes, pero que la sociología hoy en día define que, por ejemplo, para llevar un hombre a Marte necesitamos el grupo de 3, el de 12 y el de 120, porque cada uno de ellos tiene un grado de compromiso diferente. El grupo de 3 es tu grupo central, el grupo de tu alma, el grupo de tu intimidad, pero luego necesitas un grupo que te ayude a desarrollar esto. Y luego necesitas un grupo que crea en lo que están desarrollando esos 12, ¿no? Entonces, esos grupos... son grupos en donde la vida se transmite. Fijaos que no hay grupo de 4.000, no hay grupo de 50.000. Tú puedes tener una iglesia de 10.000, pero tienes que cuidarte de ser muy consciente en mantener las estructuras en donde el conocimiento puede fluir, en donde lo que nosotros estamos haciendo puede seguirse transmitiendo, porque a partir de ahí llega un mundo en donde se rompe y en donde tienes que funcionar a partir de lanzar lemas, ¿no? Y eso es poco transformador. Por lo tanto, encárgate de dividir tus 10.000 en grupos de 120, de 12 y de 3, porque ahí eso es la aldea. Esa es la aldea. Los seres humanos estamos hechos para vivir en una aldea. Qué curioso. Una aldea de 120 personas. No podemos llegar a conocer a más gente de esto. Un pastor difícilmente recordará más de 150, 180 nombres. El resto será... Todos hermanos. Sí, hermano, ¿no? Hermano, hermana. Hermano, porque es que ya no sabes quién es. Entonces, claro, pero una iglesia es una familia, ¿sabéis? Y lo que no podemos hacer es tener lenguaje de familia y actitud de institución, porque esto quiebra la confianza de la gente y entonces la gente se siente tan despersonalizada como se siente en el resto de la sociedad. Nosotros tenemos en la Biblia el padre es el padre y ese es el lenguaje de familia, el hijo es el hijo y es el lenguaje de familia, los demás son hermanos y ese es el lenguaje de familia. Nosotros tenemos que mantener lenguaje y actitud de familia para que la iglesia sea una comunidad alternativa, sea una comunidad del evangelio en donde eso circule. Y por lo tanto, tenemos que mover en ese sentido esa comunidad de discipulados, es ese grupo de 3, es el grupo más pequeño. Nosotros es un grupo pequeño, no es un grupo de discipulado. El discipulado es un grupo íntimo, es el grupo en donde se produce conocimiento de Jesús a través de las relaciones íntimas que se producen en nuestra relación de discipulado. Y pensaba en el tema del trabajo, donde el tema de la funcionalidad es tan fuerte. El discipulado allí tiene una relevancia, genera comunidad, aún desde el momento previo a predicar el Evangelio en sí, la proclamación, esto que tú decías, esto de generar comunidad en un mundo donde está todo funcionalizado, sos una pieza más en tu trabajo que cumple ciertos roles,
humaniza este espíritu de discipulado, ¿no? Sí, tienes tu comunidad dentro de ese gran círculo, ¿no? Entonces, por eso lo primero que viene es pertenecer. Antes de creer y de comportarte, lo primero que viene es pertenecer. Y esto la Iglesia tiene que especializarse en hacer sentir a la gente parte de la comunidad, incluso antes de que escuchen el Evangelio. Fascinante. Tengo alguna pregunta más, Jaume, y estamos llegando ya al límite del horario que acordamos con... Pero te voy a hacer la última. Eh, si puedes contarnos cómo han realizado esta trayectoria de generar espacios de discipulado en la comunidad, en el día a día, contarnos alguna experiencia, para no caer en lo cúltico, cómo generar estos espacios de intencionalidad. Si puedes contarnos brevemente alguna experiencia. ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo iniciamos el proceso? Iniciamos haciendo pruebas entre nosotros, es decir, líderes de la comunidad, comenzamos a comprometernos 2 parejas a experimentar y a equivocarnos entre nosotros. Y cuando habíamos probado si funcionaba todo este tema de las relaciones personales, del permiso para hacernos las preguntas difíciles, para someternos a la palabra de Dios, para incluir todas las áreas de la vida, entonces comenzamos a lanzar 2 grupos diferentes. Y en lugar de fijarnos solo en la iglesia, nos comenzamos a fijar en la gente que estaba fuera, en la gente que teníamos en nuestros entornos profesionales. Y a partir de ahí comenzamos a generar amistades, que con el tiempo esas personas llegaron a conocer al Señor y así van generando más grupos. En este día de hoy, hoy mismo he estado hablando con la persona con la que en este momento estoy en relación de discípulos. Solo somos 2, en este momento no somos 3 o 4. Es como se llama, es un profesor en una escuela universitaria de medicina en Barcelona, donde le conocí porque a alguien en su trabajo que era un cristiano decía, tienes que conocer a Jaume, estas preguntas que tú tienes que conocer a Jaume. Y le pasó mi teléfono un día, me llama. Y comenzamos a quedar y comenzamos simplemente eso, a hablar del Evangelio con una persona que era un profesor de medicina china, o sea, que tenía todo un concepto oriental en su cabeza, y así comenzamos a generar una relación que con el paso del tiempo llegó a convertirse, con el paso del tiempo se está convirtiendo en discípulo, ahora estamos trabajando con su familia, ya. Entonces fijaos cómo el proceso se hace desde antes de convertirse, comienza el proceso de discipulado, no comienza después, sino que antes tú comienzas a trabajar en la persona para que llegue a ser una persona que sea un discípulo de Jesucristo, que haga otros discípulos. Y él ya está hablando a otros en este momento en la facultad, ¿no? Muchas gracias, Jaume. Ahí tengo una pregunta sobre el tema de virtualidad, que por ahí lo puedas responder en un minuto, ya terminamos, pero ¿cómo han podido afrontar el tema de la virtualidad en estos tiempos de pandemia? Ustedes ya saliendo, acá en Argentina estamos en plena Ay, lo crisis, siento, muy sí, difícil. Quizás sí. puedas darnos algún consejo, alguna palabra. Yo seguiría los mismos principios: presencia, proximidad, pasión, proclamación, perseverancia. Seguiría lo mismo, es decir, aún en medio de la pandemia seguimos manteniendo reuniones virtuales. Entonces, esas reuniones virtuales, cuando se acaba el tiempo, intentar no tener prisa en la reunión, sino introducir alguna pregunta más personal, interesarse por la persona del otro, mostrar disponibilidad. Claro que tengo mucho trabajo, no estoy diciendo esto porque tenga todo el tiempo del mundo, no, es que tengo mucho trabajo, pero tú eres más importante que el trabajo. Y mostrar esto, de que tú eres más importante, y yo también tengo que entregar material, y tengo que entregarlo mañana a esta hora, pero tú eres más importante que las entregas, ¿no? Y yo creo que ese es el primer paso, la proximidad de regalar tiempo, el localizar a la persona en el sitio donde el pecado está haciendo daño, tratar de involucrarme. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo apoyarte en esta situación que estás? ¿Cómo puedo involucrarme? La pasión es cómo puedo ensuciar mis manos, cómo puedo sufrir yo lo que tú estás sufriendo. Y a continuación se abre el paso para la proclamación, y entonces es cuando uno tiene que perseverar en acompañar a esa persona hasta que hace un nuevo discípulo. Jaume, seguiríamos conversando y
Quisiera agradecerles a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Hay preguntas que están aquí todavía pendientes de responder. Prometemos, con la generosidad que caracteriza a Jaume, de seguir, de reunirnos alguna vez más para responderlas. Y Jaume, la verdad que, bueno, quisiera que al terminar podamos, en algún momento nos puedas recomendar algunos libros. Tú estás trabajando con Editorial Andamio y Sí. estos libros que son tan necesarios, nos gustaría conocer algunos que puedas recomendarnos. Mira, un par Para traigo poder... aquí para vosotros. El primero A es ver, este, es Dando fruto en tu lugar de misión, es de Mark Green. Él es el director del London Institute for Contemporary Christianity y él trabaja con un esquema muy sencillo de 6 M's. ¿En qué consiste esto de dar fruto en tu lugar de misión a través de 6 M's? Desde moldear un carácter santo, a mostrar amor, a hablar el evangelio, en fin, tiene 6 M's que son fantásticas, lleno de ejemplos prácticos, en fin, vale mucho la pena. Este libro es fundamental. Luego otro, ¿el autor es? Mark Green. A ver si Mark os lo Green, perfecto. muestro. Mark Green. Sí, perfecto. Luego este otro es de Neil Hudson y se llama Imagina Iglesia. Ellos generaron un proyecto en Gran Bretaña para inspirar a la Iglesia a hacer discípulos en todas las áreas de la vida. Y han hecho todo un cambio de cultura en la Iglesia. Ellos trabajan sobre todo no tanto los cambios organizacionales, sino los cambios de cultura. Dicen que lo primero que tiene que venir en una iglesia es que la iglesia cambie en una cultura por una cultura de hacer discípulos. Y la verdad es que han trabajado con bastantes iglesias en Gran Bretaña y las iglesias, la mayoría de ellas, están experimentando una profundización de la fe y están alcanzando gente en un lugar tan complicado como Gran Bretaña. Yo diría estos dos libros, Imagina Iglesia, de Neil Hudson. Estos son los libros que vais a disfrutarlos, pero como un loco. ¿Tienes una copia de tu libro ahí para que podamos verla? Lo siento, pero no sé, debo tenerla por aquí detrás, pero no sé dónde la tengo. Bueno, liderazgo y posmodernidad, ¿verdad? Eso es, Liderazgo y Posmodernidad. Es un libro cortito, pero tiene 4 capítulos, pero da algunas ideas también. Bueno, vamos a terminar con una palabra de oración, no tomar más tiempo de ninguno de los que nos están acompañando, especialmente Jaume. ¿Qué hora es allá, Jaume? Mira, la 1:06 en este momento. Bueno, vamos a bendecir a Jaume. Yo voy a pedir al pastor David Casareto, que te veo ahí de Tandil, si nos querés guiar en una palabra de oración y orar por Jaume también. Y querido hermano, te agradecemos tanto por apoyar este tiempo juntos y vamos a seguir conversando. Gracias a todos también y David, ¿nos querés guiar en oración? Cómo no, ha sido un placer realmente escuchar a Jaume. Así que oramos a Dios. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste, un regalo realmente en la vida de nuestro hermano. Compartir estas cosas que nos hacen tanto bien porque reorientan, Señor, nuestro ministerio, nos hacen ver algunas cosas que hemos dejado tal vez de lado por nuestras tareas, pero te damos gracias por la bendición que ha sido la vida de nuestro hermano en esta noche. Queremos rogarte por él, por su familia, por su iglesia, por este ministerio precioso que está llevando adelante, que tú estés bendiciendo y también abriendo nuevos canales para seguir bendiciendo a más hermanos y más iglesias. Gracias, Padre Celestial, también por los que tomaron la iniciativa y nos han invitado a participar de este hermoso tiempo. Bendecí, Señor, todo el esfuerzo, todo lo que se está llevando a cabo, Señor, para divulgar tu palabra y, Señor, también para sembrar iglesias en todo nuestro país y en toda nuestra Latinoamérica. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Bendecimos, Señor, la vida de nuestros hermanos, de quienes hemos participado. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén, amén. Y les recuerdo que una vez por mes estamos teniendo estas conferencias, así que les vamos a estar enviando información para que puedan sumarse e invitar también a otros.
todos temas que tienen que ver con fe y trabajo, cuánto lo necesitamos y cuánto bien nos hace. Así que, una vez más, muchas gracias a todos y a todas, que el Señor les bendiga, y Jaume, otra vez, Un placer. anda a descansar. Muchas gracias. Buenas noches. Bendiciones. Gracias. Fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Buenas noches también. a todos. Hasta Gracias, luego. David. Karina. Adiós, David. Muchas Saludos gracias. para todos. Bendiciones. Saludos. Chao, chao. Gustavo de Uruguay.